todas y a todos, bienvenidos en esta gratísima oportunidad. Agradecido por la iniciativa del Centro Internacional Miranda, que en manos de su equipo, coordinado por el profesor Luis Vanilla, adelante Mar, y bueno, el profesor Omar, Gustavo, las muchachas y los muchachos que trabajan aquí, que han hecho posible todo un esfuerzo que permitiera mi venida hasta Caracas y presentar un poco parte de lo que he venido trabajando en distintos momentos de mi vida profesional y académica, vinculado justamente con la formación docente en Venezuela. Tema que nos ha apasionado por bastante tiempo, tema con el que siento una especial atención y tema que me vincula porque asumo que también hay una suerte de espíritu pedagógico que no sé cómo pretendo construir ni concebir en mi persona. Ojalá que el esfuerzo de volver cada vez a nombrar una palabra sobre formación docente no sea solo para una conferencia, sino que sea también una oportunidad para renombrarme como lo que aspiro a ser, como aspiro a ser un maestro, o aspiro a ser un pedagogo, aspiro a ser un docente. No como dicen por ahí, docente o maestro de los viejos o de las viejas, no, yo quiero ser un docente o un maestro en este tiempo, no como los viejos, sino como lo necesita el país en este instante. Entonces, a propósito de ese criterio general que bien nombraba Omar, a quien también agradezco la oportunidad de acompañarme en esta presentación, vamos a tener dos grandes orientaciones de trabajo. Una primera parte, un primer escenario dirigido a lo que nos permitimos llamar lo histórico patrimonial del pensamiento pedagógico venezolano, que, imagínense ustedes, está cercano a cumplir 143 años. ¿Por qué partimos del decreto de instrucción pública y obligatoria de 1870? Yo siempre he dicho que ahí hay un error con la fecha de colocación del decreto, que es el 27 de junio próximo, apenas la próxima semana. Ya está cumpliendo años ese decreto. Y digo que hay una equivocación porque mi cumpleaños es el 26, entonces debería ser el 26. O que yo hubiera nacido mejor el 27 para cumplir años con el decreto, pero lamentablemente no se pudo. El amigo Fernández Jerez, por cierto, habla del patrimonio de la ideología pedagógica venezolana en sus textos sobre la historia de la generalidad en Venezuela. Por supuesto, él trabaja hasta los años 90 y ahí le da cerca de 120 años. Nosotros nos permitimos correrlo hasta el momento actual porque hasta este momento queremos atender algunas referencias. Entonces, esta primera parte, repito, que será la parte de hoy, nos va a poner en contacto con el referente de lo histórico patrimonial del pensamiento pedagógico y de la formación docente en Venezuela, con algunos antecedentes que vamos a manejar, no tan rápido, pero con detalle en algunos momentos más que otros, dependiendo del tema que nos tome en esa circunstancia. Un segundo campo de atención, un segundo escenario de trabajo, se refiere a trabajar la formación docente en el momento contemporáneo, pero como posibilidad. Entonces, más que hacer un análisis de la formación docente, que es parte de lo que pretendemos hacer en ese segundo evento, que ya estaba Omar amenazando, pero que hay un problema con la dificultad de los vuelos y de los boletos, esperemos que no. Entonces estaba pautado tentativamente para el día 4, el 5 era feriado. Yo no tendría problema tampoco que fuera, Jesús, que fuera el 5, pero es feriado, entonces vamos a ver
si el 4 es posible. En ese momento nos dedicaríamos a la formación docente en términos de la formación docente, cuál formación docente y para qué una formación docente. Entonces, allí va a ser realmente un momento más caliente, más álgido, porque nos vamos a meter con las políticas públicas, nos vamos a meter con las visiones de nuestros ministerios de educación, de educaciones, como les gusta decir a algunos en términos plural. Nos vamos a meter con las referencias constitucionales y de la Ley Orgánica de Educación reciente, a propósito que allí está presente una visión de formación docente que a mí realmente me encanta. Creo que nos ha fallado otras cosas, pero esas otras cosas de las que creo que hemos fallado, las vamos a revisar justamente en ese momento y no ahora. Y también va a ser parte del análisis en el momento los planes de formación docente que recientemente ha colocado, creo que en el 2012, inicio de 2012, colocó el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se hicieron varias actividades en muchos, creo que en todos nuestros estados, en una buena parte de ellos. De eso también queremos prever algunas situaciones. Pero el dato que más nos va a preocupar en ese instante, que es el que quiero colocar con ustedes para esa oportunidad, y ojalá que de aquí a allá puedan traer efectos para la batería discursiva, es el referente del Sistema Nacional de Formación Docente en Venezuela, que no lo tenemos. Entonces quiero hablar de eso en ese instante, por eso digo que va a ser peligroso, va a ser candente, va a estar terrible, porque seguramente nombre cosas que Omar seguramente me puede decir que no las diga, pero aseguro que sí, porque Omar es también tan sinvergüenza con eso que seguramente termina apoyándome. En esta primera parte de los trabajos en el área de formación docente, no solo como profesores y profesoras, no solo como docentes universitarios o como docentes vinculados al subsistema de educación básica venezolana, también nos preocupa el componente referido a la investigación en el área de la educación y de la formación docente. Así que si hay alguien aquí que esté en proceso de investigación o de estudio de posgrado en alguno de los componentes de posgrado vinculado con este tema de la educación y de la formación docente, pues también puede hacer sus preguntas al respecto en el momento que ello tenga lugar. La verdad que nos gustaría ayudarlos mucho. Y si de alguien sale alguna oportunidad, pues yo soy tan regalado para ir a otro sitio, para alguna conferencia, algún seminario, algún taller sobre esto mismo, pues igual. Pero no me busquen a mí, vengan al Centro Miranda y preguntan, mira, ¿cómo podemos tal? Y me voy para donde ustedes me digan. Ya estoy acostumbrado que la mujer me regañe. Eso no me causa tampoco, todo lo contrario, me da muchísimo placer. En este contexto, entonces, un primer referente es, creo que debemos ponernos del lado de fuentes fundamentales en este tema de la formación docente. Creo que nosotros hemos venido acudiendo en los últimos 20 años en Venezuela a una historia de la formación docente y del pensamiento pedagógico que casi creo que está anclada en determinaciones discursivas muy puntuales. Son las que más corren, son las que más se conocen, y en algún momento pareciera que en algunos escenarios son los discursos oficiales de la educación, de la formación y del pensamiento pedagógico. Pero en el camino, por diferentes razones, yo prefiero de corazón, que es por no poder acercarse de alguna manera a esas otras literaturas. Entonces es bueno tener un espectro amplio en atención a las fuentes fundamentales que pueden ayudar a darle mayor amplitud de conocimiento histórico, patrimonial, pedagógico, como me gusta decirlo, a este componente de la formación docente y del pensamiento pedagógico. Algunas claves, por ejemplo, que creo que había que recuperar en la historia y en el trabajo de la formación, de la investigación, del estudio y del fortalecimiento del espíritu pedagógico,
Está, por ejemplo, el libro del famoso maestro Miguel Ángel Mudarra, que se ha perdido un poco en los escenarios universitarios de investigación y de formación. No sé cuántas carreras en el ámbito de la formación, tanto de la universidad pedagógica como de las universidades que tienen escuelas de educación u otro estilo de formación que otorgue titulaciones de licenciatura o de profesor, pues se acercan con determinación al libro Historia de la Legislación Escolar Contemporánea Venezolana. Ese libro del profesor Miguel Ángel Mudarra, les voy a decir, pero no tomen esto como ejemplo, por favor, no lo tomen como ejemplo, pues esas cosas las aprendí luego, sobre todo con Omar. Bueno, la primera vez que me acerqué a ese libro fue porque me lo robé a un amigo del Ministerio de Educación, allá en la esquina de Altagracia. Todavía lo debe estar esperando, debe pensar que se le perdió. Un segundo bloque de trabajos, solo voy a señalar uno, pero muy importantes, son los textos del profesor, a quien tuve la oportunidad de conocer muy de cerca y de discutir muchos de los temas que hoy presento, quizás gracias a él, una buena parte de ellos, al amigo Rafael Fernández Jerez. No solo a propósito de la historia de la generalidad, del pensamiento pedagógico, 100 años de historia de la educación en Venezuela, si pudiéramos nombrar historia del positivismo, etcétera. Son muchos. Casi que cualquier componente en términos de textos sobre la educación, sobre la formación y sobre el pensamiento pedagógico que consigamos de Fernández Jerez, pues nos ayuda muchísimo a cualquiera de nuestros referentes de investigación, de formación o de estudio, como preferimos decirlo. Entonces es importantísimo también los trabajos de Fernández Jerez para este trabajo. El libro, bueno, que salió inicialmente como un trabajo de ascenso de la profesora Duilia, de nuestro pedagógico de Caracas, a propósito de la educación popular y la formación docente, tiene un subtítulo de la independencia, no recuerdo la otra parte, creo que es hasta la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En todo caso, ese libro de la educación popular y la formación docente de la profesora Duilia es un libro extraordinario. De alguna manera debemos buscarlo para tenerlo también como parte de nuestro arsenal. La compilación que hizo la profesora Ana Cari Rodríguez de la historia de la educación venezolana, ahí hay textos sumamente interesantes. El texto del profesor Luis Vigó, por ejemplo, es súper interesante junto con otros. Creo que todo el libro es interesante, pero podrían gustarnos unos autores más que otros a propósito de las preferencias que tengamos en el ramo de la investigación histórica o sencillamente de la lectura, para tener algún acercamiento al pensamiento pedagógico. El trabajo del amigo Guillermo Luque, bueno, que ha sido realmente extraordinario, a quien llamo con frecuencia también para solicitar algunos consejos, en virtud de su larga trayectoria en investigación en el área educativa y que se ha dedicado justamente a la investigación educativa en el área de la educación, en el área de la formación y en el área del pensamiento pedagógico. Incluso publicó en la biblioteca Simón Rodríguez una compilación de textos totalmente desconocidos en Venezuela, pero que son sumamente interesantes, con un dato vital para nosotros los orientales, porque muchos de los autores que están allí son de Oriente, son de Cumaná, son de Maturín, cosa poco conocida en el ámbito de la investigación de la educación. Y ahí está también el de Momentos de la Educación y la Pedagogía Venezolana, que salió por primera vez en el año 2001. Bueno, dando un salto está el texto súper gordo de la educación en Venezuela, que publicó el Centro Internacional Miranda y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria el año pasado. Ojalá, no sé, Omar, si hay por ahí de esos textos todavía, que si alguien no lo tiene,
pudiéramos buscar otras maneras de tenerlo. Es un libro realmente divino, sabroso, en términos de escritura, en términos de investigación, en términos de la seriedad discursiva que tiene y de los planteamientos, justamente a propósito de lo que nosotros estamos, pero un libro sumamente interesante. En esa línea, nosotros hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo, como les señalaba. Hoy solo quiero nombrar cuatro elementos, 4 textos. El primero que nosotros nos permitimos acercar cuando caímos en las redes, en las fauces literalmente de la formación docente, lo primero que hicimos fue el trabajo de la formación docente en Venezuela, que fue el informe que presentamos para la UNESCO en el año 2005, que se hace un informe por país, año 2004, 2005, 2006. América Latina y el Caribe, incluso el Caribe anglo, cada una tiene también su informe de formación docente, se llama Informe Diagnóstico de Formación Docente. Y en nuestro caso, que ahorita lo estamos actualizando, lo publicó la Universidad Pedagógica, la formación docente en Venezuela, con este título, no sé si existe todavía por los medios de la universidad. Allí hay una breve historia de la educación que va a tocar parte de lo que nosotros trabajamos en este componente para el día de hoy. Estamos reeditándolo a solicitud de 2 gentes que ellos mismos son los que pueden confirmarlo. No me gustaría a mí darme ese tipo de propaganda. Luego, en uno de los artículos de revistas que hemos logrado publicar, ese informe de la formación docente pueden obtenerlo gratis en internet, ¿correcto? Está allí disponible para todo el mundo. Y si necesitan alguno de los otros materiales, pues pueden solicitármelo a mi correo, luisrafaelpenalver@gmail.com, y yo con muchísimo gusto se los envío, no tengo ningún problema. El otro texto es Breve Historia de la Formación Docente en Venezuela. Un texto, bueno, breve, para puntualizar algunos referentes, que es muy importante la historia de la formación docente en Venezuela. Recientemente, que presentamos aquí el año pasado, y luego, bueno, lo hemos presentado en otras partes del país, es un documento que titulamos Hacia el pensamiento pedagógico venezolano. Yo soy de los que creo, nosotros en el ámbito de la formación docente y del pensamiento pedagógico venezolano, hemos estado viviendo de prestado, pero mucho prestado, o sea que casi no tenemos nada nuevo. Un poco ese documento lo que persigue es demostrar todo lo contrario, o sea que nosotros tenemos suficiente caudal de pensamiento, de sistemas de pensamiento en el ámbito pedagógico y en el ámbito de la educación y en el ámbito de la formación, como para tener nuestro propio pensamiento pedagógico. Por supuesto, sin que quede la idea que ando como quitándome de encima los autores y los aportes de otros campos, de otros espacios, de otros países, todo lo contrario. Creo que allí todo lo que es posible, que colabore con los efectos de cambio, de transformación que están ocurriendo en Venezuela a propósito de la educación y a propósito de la estructura del modelo educativo que tenemos en Venezuela, pues será bienvenido. Pero creo que nosotros tenemos también un caudal suficiente que no ha sido también colocado de manera en el ámbito, en el estadio, que creo que deberíamos colocarlo. Y la aventura más reciente que estamos trabajando y que le hemos pedido a nuestro amigo el doctor Omar Hurtado que nos honre con la presentación, con el prólogo propiamente más que la presentación, es un texto muy grande que tiene por título La idea de la educación en la historia de Venezuela. Bueno, pensaba realmente concebir un texto más o menos pequeño, pero van 470 páginas, entonces voy a picar allí, y estamos abriendo ese primer momento desde 1680 hasta 1889. Una serie de documentos fundamentales que dan idea. Ahora que cada vez que lo veo me enamoro más de ese texto, digo, no porque lo escribí por mí, porque allí hay realmente
referencia de documentos importantísimos desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, pero también hay allí rodando, está en curso, solo que todo el andamiaje hermenéutico que uno pudiera trabajar para descubrirlo no va a ser tampoco un esfuerzo imposible de hacer, titánico, para ver cómo hay allí también una visión de la formación, de la idea de formación, de la idea de la formación docente, de la idea de la pedagogía y por supuesto de la idea de la educación, que es la que pensé en trabajar. En eso estamos en este instante. A mediados de julio espero ya traerle el texto del profesor Omar para que inicie, aunque es posible que ya tenga la mitad de eso hecho para ir adelantando, como dice él. Entonces en eso estamos, y en esos términos, a propósito de este proceso de la formación docente en el componente histórico patrimonial. Pero si bien para el caso de Venezuela hay todos unos aportes bien detallados, bien importantes que vamos a destacar, yo quiero también dejar bien claro que ya en Venezuela el mismo pensamiento de Joan Amos Comenio se conocía en Venezuela en el siglo XIX gracias al trabajo y al esfuerzo que inició el doctor José María Vargas, que ya Pestalozzi, Herbart, Froebel, tan querido para la educación inicial o la educación de los niños, también vinieron de la mano de Mariano Blanco y Julio Castro, fueron los famosos maestros que envió Guzmán Blanco a Estados Unidos en la época de formación de las escuelas normales, para que volvieran a Venezuela con las experiencias educativas de la formación que se hacía en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero que así como conseguimos recorriendo en Venezuela en el siglo XIX el pensamiento de Comenio, de Pestalozzi, de Herbart, de Froebel, también nos conseguimos nosotros, lo señalaba en una conferencia anterior, que estuvimos aquí hace 3 semanas, Omar, fue 3 semanas, trabajando este tema, pero para América Latina y el Caribe, en todos los ámbitos de los países que nos permitieron trabajar en la maestría de educación comparada, de estudios comparados en educación. Nos conseguimos un caso como el del profesor Amenodoro Urdaneta, quien me ha llamado muchísimo la atención, no solo a propósito, que es uno de los primeros que en el caso de Venezuela se enfrenta de la manera más bestial, por decirlo con palabras suaves, al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau y al pensamiento de Pestalozzi, pero con una manera realmente terrible. Estamos hablando de Venezuela, siglo XIX, 1865. Entonces no es que llegaron, desconocemos por razones históricas, por las razones de revisión de la documentación que haga falta, cuánto más de debate hubo en relación a pensamientos pedagógicos y educativos externos de otros mundos fuera de Venezuela, pero sí conocemos que en su famoso libro escrito por un amigo de los niños, así se titula el libro, que también está gratis en internet, es un libro muy hermoso, el libro de Amenodoro Urdaneta, pues le cae pero duro a Pestalozzi y a Jean-Jacques Rousseau. Aparte de eso, bueno, ¿cómo no poder en una actividad como esta tener presente el pensamiento de Rodríguez, de Sanz, de Bello, de Bolívar, del mismo Amenodoro, con su visión de educación del corazón, imagínense, que parece una especie de educación de la subjetividad, y estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de Morán ni de cosas parecidas en el siglo XX o en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XIX. Parecía que no existía algo como eso, pero sí existe. Y en la sección que Amenodoro Urdaneta, bueno, por lo de Amenodoro saben de dónde es, por supuesto, se dirige a los maestros y se dirige a los padres y a las madres de los niños que van a las escuelas. Las determinaciones de la visión pedagógica de Amenodoro son profundas, son extraordinarias. Diferencias aparte, usted puede tener diferencias muchas con Amenodoro o con Bello o con Sanz o con el mismo Bolívar,
pero lo que no podemos es hacernos el loco con unas ideas que realmente son fundamentales para la historia de la formación docente en Venezuela. Pero también están, bueno, Belén San Juan, Luis Bigot, el maestro Prieto Figueroa, la mayoría de ellos, estos últimos, a quien tuvimos oportunidad de conocer, unos más que otros y algunos más cercanos que otros. Yo aún recuerdo la primera oportunidad que tuve en mi encuentro con el profesor Prieto, maestro Prieto, en Maturín, a propósito que estaba yo haciéndole campaña en el movimiento electoral del pueblo. Vean que yo también tengo mis errores, no crean que la cosa es tan fácil. Pero también hay un acto fundamental que nos debemos nosotros los maestros, que es conocer lo que tenemos perdido de maestros y maestras de nuestros pueblos. En el Estado Monaga nosotros iniciamos en el doctorado, que abrimos la línea de investigación sobre la historia de la educación en Venezuela, dos profesores muy jóvenes, uno acaba de entregar la tesis sobre el Colegio Federal de Maturín, hoy Liceo Miguel José San, el famoso liceo de la masacre del San, que acaba de cumplir años, que el IPAS tuvo a bien sacar un texto brillante, por cierto, testimonial a propósito de eso, y tenemos unos datos de 17 maestras y maestros, más maestras que maestros. Luego vamos a hablar del tema de la feminización en la formación docente, con obras, con pequeños textos. O sea, no son que solo se nombraron porque parecían buenos maestros. Entonces hace una lista uno de maestros, pero no sabe qué hacer con ellos, porque no hay obra, no hay referencias, no hay datos, nada más que el recuerdo. Entonces hemos pretendido que ese recuerdo también caiga como efecto de investigación para comenzar, ojalá sea posible, Dios quiera, una especie de historias de la educación en cada uno de nuestros estados. A propósito de la presencia de lo que yo me permito llamar, me lo viven diciendo que no en Maturín, mis colegas, de las vidas pedagógicas. Yo creo que hay maestros, que hay profesores, pero también hay vidas pedagógicas. Hay maestros y profesores que no tienen vidas pedagógicas. Y hay quienes tienen vidas pedagógicas, pero no han necesitado nunca títulos de profesor ni títulos de maestros. Así recuerda uno. Si nosotros hiciéramos recordatorio de algunos de nuestros maestras y de nuestras maestras de primero a sexto grado, que creo que la mayoría pudiéramos recordarlos sin mayor esfuerzo, quizás unos más que otros, y a veces no con tanta determinación en el liceo, pero sí en la escuela primaria. Entonces, porque eso marcó el efecto de lo que yo me permito llamar, como hipótesis, una vida pedagógica. Incluso nosotros mismos, si somos profesores, si somos maestros, descubrir, o sea, ¿soy realmente qué? ¿Soy un profesor? ¿Soy una profesora? ¿Soy un maestro? ¿Tengo vida pedagógica? ¿Tengo la vida pedagógica fracturada o no tengo? ¿Cuánto de vida pedagógica tengo yo? Que a mí me gusta tanto hacer esa pregunta, que es tan antipática además. De 1 a 10, ¿cuánto tiene usted de vida pedagógica? Seguramente usted tiene, bueno, tiene como yo, pues tiene maestría, tiene posgrado, tiene pregrado, tiene doctorado, tiene postdoctorado, tiene no sé cuántas conferencias, tiene tantas horas de talleres, de seminarios, pero no tiene vida pedagógica ninguna. ¿Cuánto? Eso es parte de lo que tenemos nosotros que ver en este escenario. Entonces, a propósito de ese evento, marcamos hasta el año 1870, el 27 de junio, que ya el próximo año, la próxima semana, un día después de mi cumpleaños, quiero recalcar eso porque eso es muy importante, tenemos entonces la oportunidad de 143 años del patrimonio pedagógico venezolano, tal como decía nuestro amigo Fernández Jerez. ¿Qué pudiéramos nosotros comenzar en ese recorrido de antecedente, un antecedente primario, básico, elemental, fundamental, que a mí me gusta recordar tanto? Antes de 1870, las escuelas normales de enseñanza mutua. Mucha de la historia de la educación en Venezuela
Diferencias aparte con algunos colegas investigadores, inician automáticamente en el año de 1870, porque marca la visión de una estructura del sistema de educación, de la organización de la educación en Venezuela y de otras determinaciones de carácter histórico, de carácter de concepción de lo que era la escuela, sobre todo la escuela llamada escuela primaria. Pero cuando uno vincula ese efecto de la creación del decreto de 1870 y lo vincula con la formación docente, tiene que poner un poquito el freno y echar un pelín de retroceso que dé cuenta de unos eventos que son muy importantes. Y un evento importante, además casi de carácter internacional, por los detalles que voy a dar, es no olvidar la referencia de la Escuela Normal de Enseñanza Mutua, y estamos hablando del año de 1823. Entonces no solo es un dato importante en términos del desarrollo de la historia de la formación docente en Venezuela, sino que como en medio del fragor de la batalla y de la lucha por la libertad, iniciada en el año 11 hasta 1830, fue posible que Bolívar, Bello, Miranda conocieran en Londres a Joseph Lancaster y Abel, conversar con ellos en Inglaterra, y que luego Joseph Lancaster viniera hasta Caracas a fundar las escuelas normales de enseñanza mutua en medio del fragor de la guerra. Si eso no es un acontecimiento no solo educativo sino histórico, de verdad que no sé qué cosa va a determinar. Imagínense ustedes unos hombres, un pueblo, unas mujeres desarrollados en el ámbito de la lucha por la libertad, sin querer ser tremendista en el ángulo discursivo, a sangre y fuego, pues tienen también la determinación de la educación y de la formación de su pueblo, de la formación del ciudadano, porque saben que posterior al evento del desarrollo de la guerra y del momento de la paz, habría que tomarse tiempo para desarrollar la educación. Siempre es pendiente quizás de ese pensamiento de Rodríguez, a propósito de para construir república tenemos que hacer republicanos. Entonces la visión de la república, la visión de los republicanos en la educación y en la formación del pensamiento rodriguiano no se perdió en medio de la guerra, como parecieran ahí algunos. Y en ese sentido, en ese año de 1823, el mismo Joseph Lancaster, en un tuteo poco común, le dirige una famosa carta a Bolívar, que está en nuestro texto, que va a salir, que nos va a prologar el profesor Omar. Bueno, que no ha dicho que sí, pero yo le dije que yo no le estoy preguntando que sí o no, él está obligado como que a eso. Dice Lancaster lo siguiente: he hecho adelantos considerables en mi sistema de educación, que todavía no son conocidos por el mundo y de los cuales podrá Colombia, insisto, Colombia la Grande, si tú gustas, despertar los primeros frutos. Solo tengo que añadir mis sinceros votos porque la bendición del cielo recaiga sobre tus esfuerzos para la educación de la juventud de tu patria y para que por tu medio Colombia llegue a ser lumbrera para los otros estados del sur. Entonces la claridad de Lancaster no solo va en que con la experiencia que estaba teniendo en Venezuela, que no llegó tampoco a tener un desarrollo por efectos mismos de la condición de guerra y por problemas de carácter económico, pero tiene una visión clara como la educación y Bolívar van juntos a buscar otra cosa, van juntos a buscar los sueños de ser lumbrera para los otros estados del sur, en palabras de Joseph Lancaster. Ese dato, junto con los datos antecedentes que ya señalaba de Rodríguez, rápido, de San, entre otros,
comienzan ese acumulamiento de esfuerzos, de ideas y de sentidos de la educación para la determinación del momento inicial de nuestro proceso educativo estructurante y estructurador, que fue el famoso decreto del 27 de junio de 1870. Nosotros pudiéramos allí tener dos orientaciones de fuentes para trabajar esto, no solo el texto del decreto mismo, sino el caso de los antecedentes, porque pareciera que la cosa arrancó en 1870 y no hubo nada antes del 70, que también es peligroso en términos de la investigación histórica. Por eso lo que quiero es alentar a revisar algunos otros componentes que son importantísimos en el marco y en el contexto de la aparición del decreto del 27 de junio de 1870. En primer lugar está la compilación que conoció el profesor Fernández Jerez de manos de Naudi Suárez, una compilación sumamente importante de los programas de los partidos políticos del siglo XIX, que permitieron conocer, por ejemplo, que el Partido Liberal hablaba ya en 1844 de las escuelas gratuitas, que la Junta Patriótica señalaba la idea de establecer y del establecimiento de escuelas en la República de Venezuela en el año de 1858, que la famosa Sociedad Democrática de Santa Rosalía de Caracas se permitía hablar de la necesidad de instaurar la instrucción popular, y que la Sociedad Patriótica de Caracas en 1868 hablaba de la protección de la enseñanza primaria y de la enseñanza secundaria. En la prensa, en la voz de la prensa del momento, los ejemplos de el Triunfo Liberal, por ejemplo, y del Federalista, el primero del año 50, del 3 de julio del año 50, el editorial habla de la creación de la escuela popular en Venezuela. Y el Federalista, el 26 de julio, día del asalto al cuartel Moncada, carajo, habla de la reorganización de la instrucción pública en Venezuela, ya en 1866. Entonces, el decreto del 27 de junio de 1870 actúa como componente colector de ese pensamiento que, a propósito de ese debate y de esa discusión, venía trabajándose y venía abriendo el momento y el cauce para una situación distinta en la educación de Venezuela. Ahora, a propósito de ese decreto de 1870, comienza a tomarse algunas decisiones. Una de las decisiones realmente importantes, yo siempre le he dicho a los colegas de la UPEL, del Consejo Universitario, no sé si me queda allí colega todavía, amigo, ¿me queda, Amar? No sé. Tendré que preguntar, pasar por allá, porque tengo tiempo que no voy además. Y eso que yo fui representante profesoral, el más votado en Venezuela de la UPEL en ese momento. Pero no sé cómo está ahí el Consejo Universitario. Ellos se la pasan buscando nombramientos, nombres, instituciones para colocarle a las cohortes, eso, para las graduaciones. Entonces, con toda la historia de la educación y de la formación docente que tenemos, pudiera tener un caudal suficientemente largo. Y uno de esos referentes fundamentales, a propósito de la creación del decreto de 1870, es la creación de la Escuela Federal como modelo de la Escuela Guzmán Blanco, fundada en el año de 1871. Que se tomó, según los creadores, como fuentes de información para la creación de ese modelo escolar, de ese modelo de escuela, que incluía lo escolar, Guzmán Blanco, ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, ejemplos de Alemania a propósito del kindergarten,
y ejemplos de Suiza a propósito de la educación de los niños y la educación normal. Ese testimonio a propósito de la existencia de la escuela fue posible recogerlo gracias al testimonio de Francisco Antonio Rísquez, un año después, en el año de 1872, que se publicó en la Opinión Nacional número 944, el 2 de mayo de 1872, digo, por si les interesa tomar ese dato. Dice lo siguiente: Rísquez, Francisco Antonio Rísquez. El niño en el modelo de la escuela Guzmán Blanco no se fatiga ni se cansa en la actividad escolar. Y voy comentándonos cómo estarán nuestros niños hoy en nuestras actividades escolares. Pregunta número 1, para quienes escandalizamos que somos profesores y docentes. No, porque en vez de agobiar su memoria con lecciones para él ininteligibles, el profesor explica y conversa con los niños sobre el tema de las lecciones hasta que los discípulos y el maestro queden satisfechos. Por haberse hecho comprender, aquellos por haber aprendido al fin. Para el efecto, el maestro escribe las lecciones que va a enseñar y aparte de cada una de ellas, formula las cuestiones directas e indirectamente relacionadas con dichas lecciones. Ahí está. Yo tengo una hipótesis perversa que dice que muchas de las cosas que hoy incluso necesitaríamos estar tomando en cuenta, no digo copiando, digo tomando en cuenta para el análisis de lo que tenemos en este momento como formación, las tenemos en nuestra propia historia. Por eso voy a volver sobre algunos elementos de esta cita, de este testimonio del profesor Francisco Antonio Rodríguez de 1872. Que no estamos hablando de algo que sucedió a la vuelta del día, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que el niño no se fatiga y no se cansa. Un poco para ver, bueno, ¿cómo es eso que nuestras formaciones docentes, casi que en términos de concepción, de ideas, de fundamentos, de características y de nociones fundamentales, la visión del niño no está? Busquen cualquiera de los documentos que pretenden explicar qué es la formación docente. Y revisen cuánto de la figura del niño, del joven o del adulto está en la misma documentación. Porque en vez de agobiar su memoria con lecciones, bueno, ¿estaremos agobiando a nuestros niños con lecciones o estaremos agobiándolo con otras cosas que se parecen como si fueran lecciones? ¿Qué hacemos con nuestros niños? El profesor explica y conversa con los niños y no pierde la suerte del diálogo, no pierde la suerte del intercambio de los saberes y de las posibilidades de la comunicación. Estamos hablando de una escuela modelo. ¿Tendríamos nosotros, será, que hablar con María Hanso para que haga una escuela modelo? Una escuela modelo que tenga elementos no de estas características, sino de la formación docente que nosotros aplicaríamos, ahora sí lo diría, replicar en Venezuela. Sobre el tema de las lecciones, hasta que los discípulos y el maestro queden satisfechos. El maestro queda satisfecho cuando los muchachos aprenden. Ahora tenemos gente que sabe solo con entrar y ver a los estudiantes cuánto le van a quedar aplazados. De aquí me salen 2. Él no sabe quién, pero 2. Ya los otros ya están rapados. O sea, ya entraron aplazados. No tiene que hacer mucho esfuerzo. Ahora no hay que hacer esfuerzo para salir aplazado.
Antes por lo menos tú tenías que hacer tu examen, echártela como que si estabas estudiando y salía aplazado. Ahora no, ahora estás aplazado antes de que llegue y ya está, estás determinado. Bueno, por ciertos colegas que tienen, lo que yo decía, ausencia total de los componentes del espíritu pedagógico. Para el efecto, el maestro escribe las lecciones. Nosotros perdimos el sentido de escribir en nuestras escuelas. Y conste que lo digo responsablemente. O sea, ¿cuántos de nuestros maestros, de nuestras maestras, escriben? Bueno, habrá montones de cosas, ¿no? No les da tiempo, hay que ir a atender al esposo, a la esposa o a la pareja, tengo que ir a comprar pan, no me quedó tiempo para ir a comprar leche, todo lo que usted quiera. Pero hay una posibilidad de visión sobre la escritura pedagógica. Porque la escritura pedagógica es la que te permite nombrarte como docente, como maestro, como profesor. Cuando usted escribe lecciones, usted no escribe de castellano, de inglés, de matemática, de geografía, de química, de física, de literatura. Usted se está escribiendo usted. Tiene que aprender a descubrir eso. Tiene que aprender a escribir historia y quien aparece es usted. Tiene que aprender a escribir química y quien aparece es usted, porque allí hay un espíritu pedagógico. Si no hay espíritu pedagógico ninguno, habrá una lección más, seguramente buena lección, seguramente hasta que el ministerio incluso se la publique en los libros de la colección Bicentenario, de lo bueno que quedó esa lección. Pero su espíritu pedagógico no recorre el sentido de esa lección. Entonces escribir se nos convierte en una necesidad. Pero escribir es pensar, escribir es leer, escribir es estudiar. ¿Nos damos tiempo para eso? ¿Nos damos tiempo para, como docentes, pensar nuestros propios pensamientos pedagógicos, los que están aquí en nuestra torre de control? Porque nos encanta a veces, analice el pensamiento desde su campo y usted analiza el pensamiento del otro. Y le da con furia y dice seguramente ese pensamiento de su campo, síntesis, no sirve para nada. Ok. ¿Y el suyo? ¿Cuándo se va a dedicar usted a su propio pensamiento? ¿Cuándo se va a dedicar usted a cultivar su espíritu pedagógico? Por el pensamiento, por la escritura, por la lección, por el trabajo pedagógico, por la conversación, por el diálogo. Y aparte de cada una de ellas, formula las cuestiones directa o indirectamente relacionadas con las lecciones. Y este sentido de la formulación de cuestiones se refiere a las preguntas. La pregunta como arte. La pregunta como posibilidad de promover el pensamiento. No es la pregunta para aplazar. O la pregunta del que solo usted conoce la respuesta. Eso no es una pregunta. Lo que está esperando es una contestación de lo que usted sabe, no de lo que él sabe. Entonces, tenemos que también formular efectos distintos de la pregunta. 1872, Francisco Antonio Rique. No estamos hablando del siglo XXI. Bueno, ese es otro que pudiera ser un nombre de alguna cohorte, se dice, Omar. Salto, 1892, en estos trazos de la formación docente, 1892 del ministro Eduardo Blanco. No estábamos hablando tampoco de un ministro cualquiera, ¿no? Y a propósito de la formación de maestros, en la memoria del año de 1892, que da cuenta de los sucesos de 1891, sobre esa formación de maestros, dice el ministro Blanco lo siguiente: crear las escuelas normales de institutores e institutrices con alumnos alimentados y sostenidos por el gobierno. Es en uno y otro departamento, dando a los estudios la extensión suficiente para formar
maestros ilustrados e imponiendo a los que terminen su aprendizaje el deber de servir al magisterio en la escuela para que se les nombre por tiempo determinado. Bueno, aquí tenemos varias cosas, no solo como el aliciente para discutir eventos como lo que están ocurriendo en este momento en las universidades, y no me refiero a las universidades, todas las universidades, que es un hecho que está ocurriendo, a propósito de algo que llaman paro, que no es un paro, sino es un ex paro, o sea, ya no es paro, sino unas vacaciones delegadas. Entonces, como si el servicio del magisterio, el efecto fundamental es la formación, como hay quien coloca en riesgo la esencia de su vida pedagógica, que es justamente la formación. Entonces, servir el magisterio en la escuela y para que se nombre por tiempo determinado. Les voy a contar un cuento muy malo. En algunos países centroamericanos, a propósito de las malas influencias externas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, comenzaron con la idea media perversa de evaluar a los docentes. Vamos a evaluar a los maestros. Ok. Entonces uno cree que la cosa era buena, ¿no? En el sentido de lo que, por favor, bueno significa. Resulta que se corrió y llegó al internet, pues yo logré bajarlo en el momento que existía la guía de preguntas, de la batería de preguntas, que incluso se contrató a una cooperativa agrícola para que la aplicara. Ni siquiera una institución de carácter educativo. Y la idea era que con ese resultado hacer un corte. Se hizo la entrevista en enero. En enero siguiente, para el siguiente corte, cuando viniera la segunda prueba, los maestros tenían que haber desarrollado su vida académica, determinados créditos. Tenía que haber cubierto tantas horas de trabajo y tenía que haber publicado por lo menos un articulito a lo largo del año escolar. Quien no tuviera al menos las 3 condiciones quedaba fuera del sistema. No era que tenía, dame un chancecito ahí, permíteme otro año a ver si este año me recupero, o sea, que un año no te... Bueno, por supuesto, cuando los sindicatos, los gremios, esa suerte a veces de antigremio que tenemos hoy más que gremios en algunos casos, se dieron cuenta del asunto, bueno, la laraca fue tal que se detuvo el proceso de evaluación de los maestros y de eso no se habló más. Bueno, eso parece que se le echó, parece que el mismo tipo de hormigón que se colocó en Chernobyl se colocó en estas experiencias de evaluación. Y así ha venido sucediendo, ¿no? Cualquier aleteo que sea una evaluación pedagógica, evaluación docente, por alguna manera, algunos mecanismos comienzan y saltan los dispositivos y se le cae completamente distinta. En parte quiero decirles que yo estoy de acuerdo con eso. Creo que al final el efecto de evaluación tiene que ocurrir, evaluación del propio docente. Lo que no sé es si nuestro docente está preparado para evaluarse realmente como docente. Esa es mi duda. Entonces, por eso el Estado, la obligación institucional viene por la vía de hacer las evaluaciones. Como dice el ministro Eduardo Blanco, para que sea por tiempo determinado. Bueno, porque hay quienes, como decíamos aquí en un momento determinado, no yo, no, otro colega, a propósito de una conferencia, que tampoco es de él, porque eso siempre se ha repetido en mucho tiempo. Bueno, que la gente se gradúa, dice, tengo 30 años de servicio, pero que tiene un año repetido 24 veces. O sea, no ocurrió nada después que se graduó. Entonces, bueno, tiene que ocurrir algo en nuestras vidas. La pregunta básica es, ¿somos realmente docentes o no somos? A la larga terminar preguntándonos qué es usted en términos históricos, porque usted también es historia. Usted es parte de la historia de la formación docente en Venezuela. Usted no está escuchando la historia de la formación docente, usted está escuchando su historia, solo que a usted le tocó este tiempo y este momento de la historia, pero usted viene
desde los pueblos originarios. Su espíritu pedagógico viene de los pueblos originarios. Bueno, unos se fraguan más que otros, otros se descomponen más que otros, pero comenzar a ver cómo están nuestros espíritus es lo más importante. En el último trimestre del año de 1895, mis queridos amigos, hay un pico, dijera el amigo Jesús, en la campana, pero un pico altísimo. En el último trimestre de ese año de 1895 se realiza el primer Congreso Pedagógico Venezolano. Como me gusta citar al amigo Fernández Jerez, que dice el primer Congreso Pedagógico Venezolano de nuestra patria. Bueno, nosotros hemos tenido suerte de congresos pedagógicos posteriores, pero quizás cuando ahora yo les lea la motivación del doctor Alberto González a propósito de la comunicación motivadora que comenzó a circular en Caracas previo al desarrollo del Congreso Pedagógico Venezolano, que fue un escándalo. Fue un escándalo en términos pedagógicos, fue un escándalo en términos políticos y fue un escándalo en términos ideológicos. Dice Alberto González en esa comunicación motivadora: propagados los principios de la pedagogía moderna, entiéndase que está hablando de pedagogía moderna como la pedagogía de corte positivista, ¿correcto? El positivismo está en pleno arranque, está desatado, está viviendo sus mejores tiempos en la Venezuela del siglo XIX. Está Villavicencio desesperado a propósito de este encuentro del Congreso Pedagógico. Los sacerdotes del magisterio, miren cómo lo llama, el magisterio concebido como sacerdocio, enseguida se reunieron con el fin de estudiar profundamente los difíciles problemas de la instrucción primaria. En efecto, las reuniones del Congreso Pedagógico hoy son más comunes hasta en los países de reducida población. Este ramo en nuestra patria tiene vida propia, pues su renta es pingüe. Sin embargo, para nosotros, la escuela primaria moderna es un tesoro escondido. Las nuevas generaciones, como nuestros mayores, mucho le deben a la rutina escolar. Luego, el patriotismo exige a los que consumen su existencia cumpliendo los deberes del profesorado que sigan las huellas de los inmortales obreros de la instrucción pública. Imagínense, miren los términos, me voy a permitir repetirlo: sacerdotes del magisterio, el ramo de nuestra patria, el patriotismo exige a los que consumen su existencia cumpliendo los deberes del profesorado. Voy a la preguntita otra vez, esa odiosa, me disculpan, del 1 al 10. Imagínense que en este curso terminara hoy con un examen, con una única pregunta. De 1 a 10 marque cuánto está consumiendo su existencia cumpliendo los deberes del profesorado. Y lo metería entre comillas para evitar, como si lo dijera Luis Peñalver. ¿Qué número colocaría usted? No me diga. Pero ese es un asunto que usted tiene que resolver. Y que siga las huellas de los inmortales obreros de la instrucción pública. Miren ustedes el nombrazo que le dan al efecto de quienes estaban en la educación primaria. Sin embargo, aquí en el debate vinculado a la ley de educación universitaria, cuando comenzó a sonar el término de trabajadores de la educación, bueno, a poco menos aquello le pareció que un insulto. Casi que le estaba diciendo, no sé, no quiero de verdad decir algún término que
que implica otra cosa, pero hay quien realmente se sintió ofendido. Sin embargo, bueno, 1895, terminando el siglo XIX, en la última década, ya el doctor Alberto González se permite hablar de los inmortales obreros de la instrucción pública. ¿Cómo estará nuestra inmortalidad a propósito de la docencia en Venezuela? La nuestra. No hablo de los funcionarios, hablo de la nuestra, que somos los que estamos aquí. Y Fernández Jerez dice, allí estaban presentes, escuchen esto, librepensadores, positivistas, masones, socialistas y católicos, y cada quien debidamente atrincherado en su propio bastión. Creo que todos los periódicos de la época tomaron partido en atención a dos orientaciones fundamentales. Uno, la orientación vinculada con la educación liberal, librepensadora, positivista, con noción de progreso,